Hola amistades orientales y argentinas, soy José Luis Pizzi desde Berlín y bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Conduzco el programa Salón Berlinés que va por Radio Bukowski y que ahora de fogón en fogón me va a hacer la merced de pasar algunos programas ahí, así que agradecido, emocionado y les mando un abrazo y será hasta todo momento. No, digo, si en mucho tiempo se habló de la bruja, siempre pensando en el estereotipo europeo, ¿no? De bruja, como algo negativo. Imagínate, las brujas americanas ni existían, o sea, era como, ¿qué era eso, no? O sea, y ahora el feminismo está reivindicando muchísimo a las figuras latinoamericanas, a las diosas latinoamericanas. Yo incluyo ahí, bueno, en la Pachamama, ¿no? María Leonza en Venezuela, las Mometskopinkis en el mundo azteca, ¿no? Tenemos un montón, en el mundo andino hay un montón de brujas, de sanadoras. Lo que pasa que lo que se ve más en América no es tanto la brujería tradicional europea, sino más bien la santería y el vudú, que son como fusiones de religiones con el mundo mágico colonial, ¿no? Para mí el sincretismo es como una forma de resistencia, es decir, esta fusión entre lo religioso católico y el mundo de las creencias paganas de cada cultura. El vudú, que lo vemos muy bien en Estados Unidos y en Haití, en Nueva Orleans sobre todo, y está la bruja se ve después también en Brasil, claro, pues todas las costas atlánticas en donde hay mucha influencia del tráfico de esclavos. Pues los esclavos traían, yo digo ahí en el libro, traían un amuleto que se llamaba el gris, que era un amuleto protector. Lo traían en los barcos y después los llegaban, ¿no? Pero van a ver muchísimo en el mundo vudú cómo se ven, por ejemplo, cruces con símbolos paganos en la cruz. Es una cruz católica con símbolos paganos, o vírgenes negras, ¿sí? O vírgenes con símbolos paganos, ¿no? Entonces el vudú es como el resultado de toda esa mezcla africana que resistía a las imposiciones del cristianismo y bueno, después de la Iglesia Católica, y como para que esas costumbres perduraran, se iban transformando. Pasa también en Argentina, pasa en Chile, pasa en un montón de países de resistencia, la santería también. Bueno, como les decía, un poco para redondear, vimos las brujas reales. En el segundo libro, como les decía, de los cuentos de hadas, para mí, honestamente, a mí me gusta mucho más que el primero, lo disfruté mucho más porque era como hice una revisión de mi infancia, sobre todo en algunos cuentos, como el de Caperucita Roja. Ustedes se pusieron a pensar quién era Caperucita Roja, esa niña, ¿no? que va por el bosque. Vieron que decíamos las brujas, el bosque es ese lugar desconocido, inhóspito, es, como dirían los antropólogos, un lugar de rito de pasaje. Caperucita, por ejemplo, es una niña de 12 años. ¿Y qué lleva Caperucita puesto? ¿Una caperuza de qué color? Roja. ¿Qué hacen las niñas a los 12 años? Generalmente me truan, ¿no? ¿Y a dónde va Caperucita? Digamos, de la casa de la madre, es decir, del útero materno, hacia la casa de su abuela, que es decir, el símbolo del crecimiento, de la sabiduría. Y en el camino, ¿quién se encuentra? Al lobo. Y el lobo está relacionado en la historia con la sexualidad, ¿no? Y cómo, bueno, estas cosas que es el feminismo, de revisar los cuentos de hadas, de que el mensaje es ojo con los lobos sueltos por ahí, ¿no? Porque Caperucita después obviamente termina como siendo un stripteaser. Lo vieron que después llega a la casa y se empieza a sacar la ropa y el lobo está ahí tirado en la cama y Caperucita se mete en la cama con el lobo, una cosa estrambótica, ¿no? Y se come a la abuela. ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes para mirarte mejor? Le dicen, ¿no? Otras cosas, y nosotros repetíamos todo eso de niños. Bueno, cuestión es que este cuento, por ejemplo, no se sabe muy bien de dónde viene, pero es un cuento que viaja por Europa a partir del siglo XVI con más énfasis dentro del mundo campesino francés, y se va trasladando a Alemania también por acá. Y yo lo que descubrí en estos cuentos es que pienso, ¿no? Así como la bruja es ese personaje popular, el cuento es ese relato popular, era la forma que tenían las clases populares de aprender sobre los peligros de la vida, ¿no? De cómo se educaban
a niños y a grandes, porque el cuento es algo que en la historia no es, no fue exclusivamente para niños, eso es más hacia el siglo XIX. En la antigüedad los cuentos eran relatos para adultos. Sí, por eso encontramos muchas versiones de tanto Caperucita Roja acostándose con el lobo, como de la Bella Durmiente siendo violada por su padre. El cuento de la Bella Durmiente, en realidad, ella es abusada por su padre en algunas versiones y en algunas otras por el príncipe. Siempre dormida, ¿no? Y da a luz de producto de esa violación, da luz a gemelos, pero siempre dormida. Entonces la cuestión del sueño en la mujer lo encontramos muchísimo en los cuentos, tanto en Blancanieves como en La Bella Durmiente. Entonces el feminismo lo que hace es recuperar un poco eso y replantearse por qué pensamos el cuento siempre a la mujer dormida, ese beso que no sabemos. El beso, ahora vienen historiadores que están diciendo que el beso es como un abuso, porque la besan siempre dormida. La mujer nunca quiso ser besada, papá, y no es besada dormida por un príncipe. Y siempre encontramos, como les decía, a las brujas en los cuentos como el sinónimo de la madrastra, de la enemiga, ¿no? Y esto pienso yo que fue muy conveniente para el patriarcado, generar siempre esa enemistad, ¿no? Entre mujeres, entre brujas, madres, madrastras. Fíjense que siempre las madres se mueren en los cuentos. Así, las madres siempre están muertas, siempre es la madrastra mala que queda ahí, que le hace la vida imposible a las heroínas. Como pasa obviamente con Cenicienta. Cenicienta es un cuento, y esto es muy interesante, Cenicienta es un cuento que viene de China. ¿Se imaginan ustedes que es un cuento que venga de China? Y la idea del zapato es algo que viene de las costumbres de las mujeres, de la aristocracia oriental, donde las mujeres, creo que hasta el día de hoy se sigue haciendo, el pie de loto. Sí, ¿por qué? Porque la idea del pie chico es algo muy de la aristocracia, porque en esas épocas, creo que hasta el día de hoy se sigue pensando que está mal visto trabajar, ¿no? Entonces, cuanto más mutilada la mujer, más imposibilidad de trabajar, más aristócrata es, porque los pies grandes siempre eran una alusión a la mujer trabajadora, ¿no? En el campo. Entonces, ese cuento viene trasladándose de los relatos populares, en parte entra en Occidente con las cruzadas, ¿sí? Y bueno, va tomando según la región donde se encuentra características sincréticas, ¿no? de ese cuento, ¿no? Entonces encontramos el zapato de cristal, que es algo que introduce Perrault, que es el cuentista de Luis XIV en la corte de Francia, para entretenimiento de los nobles. No habla de los pies de loto, pero sí les pone un zapato de cristal bien glamoroso, como la corte versallesca. Pero después en el siglo XIX lo encontrábamos con los hermanos Grimm también, la idea del zapato. Y hoy el feminismo está replanteándose esto de que como una mujer, para ganarse el amor del príncipe, debe encajar en una sociedad, ¿no? Debe encajar, el zapato es simbólicamente el estatus. Entonces, un poco revisando el cuento van a encontrar ese tipo de análisis de cómo se nos fue educando desde niños en la idea de que, bueno, encajar en un zapato es encajar en una aristocracia, en un espacio de estatus determinado, ¿no? Ahí no tenemos bruja, pero sí tenemos hada. Vieron que tenemos también un personaje como maligno, como es maléfica, otras brujas, y después tenemos las hadas. Y las hadas son personajes que son insertados en los cuentos de hadas también en la época de los salones literarios franceses del siglo XVII. Hay dos personajes muy interesantes, son cortesanas francesas, Madame L'Héritier y Madame d'Aulnoy, que son dos cortesanas que empiezan a hablar en los salones literarios, que les llamamos protofeministas, ¿sí? Porque no son exclusivamente, no hablan de los derechos de la mujer, pero sí hablan para las mujeres, por eso las consideramos como unas protofeministas, donde ellas insertan a las hadas como personajes maternales, ¿no? Que vienen como a salvar a la princesa. Estaban hablando de ellas mismas también, ¿no? Entonces las hadas estos contes de fées, así los encontramos como cuentos de hadas. Das ferian es hada, ¿no? En un idioma más gaélico, celta, y son introducidas por estas mujeres literarias. Y en ese movimiento de mujeres de salones surge una que se llama Jeanne-Marie Sluprin-Beaumont, francesa también, que escribe, entre otros cuentos, La Bella y la Bestia. Y La Bella y la Bestia, que no tenemos bruja ahí, pero tenemos también un hada, habla de la realidad de los matrimonios de razón de las mujeres de la época, es decir, también es una protofeminista, habla a las niñas jóvenes de cómo enfrentar un matrimonio arreglado. Por eso la bestia es la imagen de ese hombre, muchas veces un señor muy grande para las niñas, alguien desconocido, muchas veces violento,
en donde se produce, bueno, en el cuento un síndrome de Estocolmo entre la bella y la bestia, pero el personaje de la bestia es un personaje creado, digamos, por Madame Beaumont, pero también hay algunas versiones anteriores. Hay un cuento que se llama El Rey Porco, así, que también es la historia, un relato popular sobre un rey chancho que asesina a 3 de sus mujeres, parecido a Barba Azul, todo se va conectando. Que era una bestia, ¿no? Pero que después a la noche, cuando se acostaba una mujer, era un príncipe. Y de día era una bestia y de noche era un príncipe, ¿no? Sí, claro. Bueno, algunos dicen que tiene derivación en Enrique VIII, como Barba Azul también, que vieron que ese cuento de Barba Azul, si están estudiando feminismo, están viendo, si reven los cuentos, es un cuento que se sacó, pero que nosotros volvemos a poner, yo acá lo puse, que es la historia de un asesino, de un femicida, ¿no? Cuya mujer, bueno, muchas veces relatado como un burgués. ¿Sí? La descripción de Barba Azul, según los nobles, era un burgués asesino, ¿no? Según, por ejemplo, Perrault. Y él es un femicida que tiene en una puerta secreta cuerpos de mujeres colgados, ¿no? Y cuando él se casa con una mujer joven, le da una llave y se va por negocios de viaje y le dice a la mujer que la deja en el castillo: ni se te ocurra entrar al ala oeste del castillo porque no se puede. Y ella, obviamente, fue a mirar qué había, y cuando abre la puerta ve a todos esos cuerpos, se asusta, cierra, se cae rapidísimo, se los cuento, se cae la llave, se moja con sangre la llave, se mancha, y bueno, llega Barba Azul y descubre que ya había revisado el cuarto, y imagínense lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, ahí también ese cuento hace alusión a cómo se penaliza la curiosidad de la mujer, ¿no? Vuelvo también con el tema de la bruja y la sabiduría, esta necesidad de saber qué tiene la bruja todo el tiempo. También en los cuentos se ve en algunas heroínas, ¿no? Hay como se penaliza la idea de que lo mismo le pasa a la bella, ¿no? De querer ver más allá, de querer abrir una puerta prohibida, ¿sí? Entonces fíjense cómo todas estas cosas de relatos de la realidad se van viendo en los cuentos de hadas, que no son tan de hadas, ¿sí? Y fíjense que ninguna de estas heroínas tiene nombre, siempre son la bella, la sirenita, la de Blancanieves, nunca tienen un nombre propio. Un machista diría la bestia. La bestia, claro. Sí, hasta la bestia tampoco tiene, hasta la bestia tiene un nombre. No, pero la bestia tiene en un momento el nombre, se sabe que es una aristócrata con título. Pero no tiene nombre propio. Sí, creo que tiene Gastón. O tiene Gastón, sí. No, Gastón es de otro. Bueno, por ahí. Gastón es un personaje que introduce Disney. No existe Gastón en la historia. Gastón es un personaje que introduce Disney, que no existe en el cuento original de Jean-Marie de Beaumont. Es un personaje que Disney, digamos, lo mete. Yo también hago una gran crítica a Disney por su hegemonía en las princesas y todo, pero es un personaje que lo pone como para contrarrestar a los dos machos, ¿no? Digamos, el macho que es un gato, un piola, un tarado, y la bestia que es un malo, pero bueno, pero tiene un corazón bondadoso, ¿no? Entonces como que te enseña que, bueno, vos si te fumás, un tipo que te maltrata, que te encierra, que te grita, que tú te vas a ganar el castillo. Un poco lo que dice... Y también esto de que vos podés cambiarlo, ¿no? Exacto, con amor. Sí. Tremendo. Y paciencia. Mucha. Pero sí. Un montón de trabajadores en el lugar que... Bueno, creo que la sirenita es la peor, porque ella para poder caminar y entrar al mundo terrenal pierde la voz. Exacto. Y a toda su familia, no puede volver. Tiene 16 años. O sea que te agradezco que traes el tema de la sirenita. La sirenita es un cuento que lo escribe Hans Christian Andersen, escritor danés del siglo XIX. Hans Christian Andersen era gay, reprimido en esa época en Dinamarca, un tipo que vos lo veis, un tipo medio raro, se movía raro, una nariz así, un tipo que él se decía mismo como deforme, que nadie lo quería, un genio, pero como con muchos problemas con su identidad. Y hay un historiador que hace historia del mundo homosexual, que descubre unas cartas en donde aparentemente él estaba enamorado de su mecenas, que era un aristócrata danés que se llamaba Ed Van Collin. Y después constaté en las cartas originales de Andersen que era así, donde ellos escriben realmente como si tuvieran una relación, como que si había un vínculo ahí que iba más allá de una amistad. Y algunos historiadores investigaron y el cuento de la sirenita parece ser que es él. La sirenita es Andersen,
queriendo ser parte de un mundo que no podía. Por eso esto de parte de tu mundo, después Disney lo recrea, ¿no? Bueno, es tan así, pero que el amor del príncipe implicaba mutilarse el cuerpo, implicaba cortarse la cola para tener piernas, implicaba perder su voz, ¿no? Porque la voz, obviamente, él toma a la sirena como un personaje simbólico de las profundidades, ¿no? De la seducción, de todo eso que él no podía expresar, y que a toda costa él quiere ser parte de ese mundo quizás, primero aristócrata y segundo heterosexual, patriarcal, porque él lo era. Colin estaba casado con una mujer, pero aparentemente tenía una relación clandestina, digamos, con Andersen. O por lo menos es lo que dicen las fuentes, ¿no? En las fuentes él le escribe con sentido cuando se despide en un momento de su mecenas, que lo amaba, que lo extrañaba, una cosa así muy sentida. Entonces creemos que en realidad él es, como son dos mundos distintos, ¿no? La sirenita es en las profundidades de sus emociones y el príncipe allá arriba, ¿no? Entonces, obviamente hay una bruja también, ¿no? La bruja Úrsula, con la que hace un pacto para, obviamente, a cambio su voz. Y después, si uno va al relato de Disney, no callada siempre estás, como le dice, si vas a estar callada vas a triunfar, una cosa así, como que entonces ya no tiene voz. Y en el cuento original es verdad, ella pierde la voz, pero además no solo eso, sino que tiene 3 días para conquistar al príncipe, y además de eso es condenada a caminar con clavos en los pies esos días. O sea que es todo un sufrimiento de principio a fin. Es y al final se convierte en burbuja. Sí, se termina suicidando ella, porque al final descubre que el príncipe se casa con otra y ella se hizo todo ese sacrificio. De hecho, Colin termina casándose con Henrietta, ¿sí? No se une a él. Entonces él lo que hace es tirarse y suicidarse en el mar y se convierte en espuma de mar. Este fue un fragmento de mi programa desde Berlín para De Fogón en Fogón.